Sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Leidimar Mujica, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, extensión PAE, cursante del subprograma Derecho en su primer año, turno diurno de la mañana. Estaré cumpliendo con la asignación del subproyecto Derecho Notarial y Registral con el profesor Nelson Alvarado, el cual consiste en analizar un fragmento del libro Derecho Notarial y Derecho Registral del autor Luis Carral y de Teresa. Las páginas que voy a analizar son con respecto a la fe pública, y para iniciar considero conveniente ver el origen etimológico de la palabra fe. En las diapositivas se puede leer que la fe proviene de la voz patrimonial del latín fide, que refiere a confianza, crédito, buena fe, promesa, palabra dada. Es una palabra cotidiana que las personas asocian fácilmente al mundo religioso, sin embargo, no muchos podrían definirla con certeza. Con esto nos estamos refiriendo al aspecto en que el individuo deposita su confianza, el crédito, la promesa en la situación por la persuasividad que ésta permite creer en ella. Y con respecto al aspecto religioso, la mayoría de las personas cuando escuchan esta palabra podrían interpretarla con las creencias o una deidad. Hay que citar para mayor comprensión una frase de San Agustín: a la fe nadie puede ser obligado. Él se refiere al acto de fe, en el cual ninguna persona puede ser sometida a su voluntad para obligarlo a creer en determinada religión o creencia. Si nos referimos al dogma de la fe, podríamos ver en el aspecto que una persona que pertenece a una religión está obligado a creer en sus principios y valores que predica. Ahora bien, los fundamentos de la fe. Los fundamentos de la fe son dos: la evidencia y la fe. Evidencia viene del latín evidencia, que significa claridad y simplicidad. Esta a su vez viene del vocablo que se forma a partir del verbo videre, que significa ver. Con esto nos estamos refiriendo al aspecto cognitivo en los sentidos de la persona, que a través de la visualización de la realidad le permite dar un asentimiento de conocimiento, que emite un juicio lógico que obviamente lo obliga a creer en una situación por visualizarla, por ver el aspecto corporal de la misma, material, físico. Con respecto a la fe, por el contrario, excluye la cognitividad y la visualización de la realidad como tal, pues carece en algunos casos de ese ámbito corporal o físico, que es un acto de voluntad. La palabra voluntad procede del latín voluntas, que significa querer o desear. Por lo tanto, es el aspecto de que una persona, un individuo, desea, independientemente de investigar esa situación, creer en ella. Esto es a partir de la autoridad de dicha situación, la influencia que ejerce por el nivel persuasivo para imperar en la voluntad de la persona y para hacerlo creer en ella. Dependiendo de la categoría o clasificación de la autoridad, su nivel persuasivo puede ser más grande o de diferente tipo. Y la fe puede ser de carácter religioso, con respecto a un Dios, que son las afirmaciones o, por ejemplo, aclaraciones religiosas, quizás milagros o revelaciones divinas que le permiten creer en él. Y con respecto a la fe humana, que son las afirmaciones o actos del hombre que por su carácter le permiten a las demás personas dar confianza en esa situación. La fe como tal surge por la necesidad de regular las relaciones jurídicas, porque han ido en aumento y se han vuelto más complejas, y pues todas las personas, es decir, casi ninguna, pudieran visualizar que esos negocios son en realidad verdaderos o auténticos. Entonces, tiene que haber una autoridad, un revestimiento, para que todos los ciudadanos lo consideren como verdadero. No son como tal afirmaciones subjetivas, sino afirmaciones objetivas que permiten obligar a los ciudadanos a creer en las mismas, las cuales se basan en los preceptos legales que la ordenan. Pasa de ser una creencia a envolverse en ese carácter jurídico, esa necesidad. La fe puede ser de autoridad pública o de autoridad privada. Con la autoridad privada nos referimos a las comunes, los particulares firmantes de la misma, que carece de ese carácter de ese envolvimiento de la situación con la fe pública.
hasta tanto no sea presentada a la autoridad pertinente. Por el contrario, con la fe de autoridad pública se refiere a esos actos que son envolvidos en la fe pública por las autoridades competentes, que su legitimidad, su investidura, es otorgada por el Estado. Como tal, sería una representación del Estado mismo, es decir, como si el Estado estuviera presente en dicha situación. Los requisitos para que suceda la fe pública son los siguientes. Una fase de evidencia, que esta se refiere a la relación autor-destinatario, la cual a su vez tiene algunos elementos, los cuales son que sea una persona pública, como mencioné en un principio, una persona pertinente, adecuada, competente para que autentique esos hechos jurídicos, que vea el hecho ajeno, es decir, que esté en presencia de la situación como tal para que sea fedatario de la misma, o que narre el hecho propio, es decir, que redacte o deje constar de esto. Luego está el acto de evidencia, que con esto nos referimos al investimiento del instrumento con las solemnidades o de manera llana. Cuando nos referimos que con la falta o carecimiento de las solemnidades no tendría la fe pública como tal, puesto que la evidencia surge de la solemnidad. Y todo acto jurídico debería estar sujeto a las solemnidades para que proceda su autenticación y su legitimación. Luego está una fase de objetivación, puesto que la memoria de las personas es muy corta y muy limitada, entonces por lo tanto esto requiere que pase de la mente de la persona a la parte corporal, es decir, un papel que perdure con el tiempo y sea plasmado se convierta de un hecho visto, visualizado, a un hecho narrado. Luego está una fase de coetaneidad. Con esto nos referimos a todos los anteriores pautas, todos los anteriores requisitos que sucedan de manera simultánea, puesto que deben suceder todos al mismo tiempo para que esto sea como tal investido en la fe pública, para que esto tenga la fuerza de valor probatorio. Ahora bien, las notas de la fe pública. La fe pública se compone por algunos aspectos o algunos elementos, los cuales son la exactitud, que requiere la fidelidad al hecho de que está siendo presenciado y narrado. Puede ser una exactitud natural que como tal se refiere a narración de un hecho completo determinado en unos límites de tiempo, lo cual podría ser una unidad de tiempo funcionalista o una unidad de formalidades. Luego está la exactitud funcional, que debe serle fiel a como tal a la situación jurídica, es decir, al negocio, o a las legalidades, a las formalidades de las que debe estar previsto la misma. Luego están los efectos de la exactitud de la fe pública, que como tal vale erga omnes, es decir, contra todo. No es interpartes, puesto que las partes involucradas, es decir, los interesados y el notario, como tal, en principio, la parte, consciente y fomenta la legitimidad del mismo. Y el notario, como presidiendo la situación para su autenticación, no pueden negar su veracidad. Luego está la integridad, que es de igual forma la exactitud de la situación que se está verificando, pero proyectada hacia el futuro. Con esto no nos referimos a la instantaneidad de la situación, sino a que se mantenga perpetua por el tiempo, similar a una estatua. Tal como lo mencionó Núñez Lagos cuando dijo que es la estatua inmóvil de la fe pública, estático con su extensión espacial entre las paredes formales de la fe pública. Gracias.